errores lo corrigen. Hagamos un ejercicio en donde, ¿cuál era, Estefanía ya está por ahí? Estefanía fue la que me... Señora. Estefanía, mi amor, ¿qué puntos eran los que eran iguales? Tú fuiste la que me preguntaste. ¿Era el 2, el 3, el 2 y el 4, el 2 y el 5? La verdad no me acuerdo. Es el 2 y fue el 5, Alejandra. creo. Creo que era el 2 y el 5. El 2 y el 5. Escojan, pues el 2 creo yo que yo lo expliqué, si no estoy mal, casi todo. Escojamos el 5. ¿Cierto? Mi profe, ese número está al revés. El 2 y el 5. Escojamos el 5, por favor. El 2 y el 5. Entonces escojamos el 5. ¿Me dicen cómo es el 5, por favor? Una de las dimensiones de un rectángulo equivale al... No le entendí a ninguno de los dos al principio porque hablaron al mismo tiempo. Una de las dimensiones de un rectángulo. Una de las dos dimensiones. De las dimensiones. De las dimensiones. De las dimensiones. De un rectángulo. De un rectángulo. Equivale al triple de la otra. Equivale al triple de la otra. Al triple de la otra. Punto seguido. La otra. Punto seguido. Espérate. De la otra. Punto seguido. Muy bien. ¿Qué sigue? Si su perímetro del rectángulo es de 270 si centímetros. Su perímetro del rectángulo es de 270 centímetros. Rectángulo. ¿Era 200? 270 todos. Ah, yo escribí 170. 270 centímetros. ¿Cuál es la medida de sus dimensiones? ¿Cuál es la medida de sus dimensiones? Bueno. ¿Qué es lo primero que ustedes creen que tienen que hacer? De sus dimensiones. Sumar los lados y el ancho. El lado y el ancho. Bueno, básicamente es muy parecido a lo que yo les había explicado del segundo, por videitos. Entonces, lo primero que yo siempre hago es mirar qué es lo que me están hablando. ¿De qué me están hablando? ¿De qué figura geométrica? ¿De qué figura regular de qué figura me están hablando? Un rectángulo. Un rectángulo. Están hablando de un rectángulo. Hagámoslo más bonito. Están hablando de un rectángulo. ¿Cierto? Entonces, como me están hablando de un rectángulo, yo voy a dibujar un rectángulo. Entonces, espérame un segundito. Estamos hablando de un rectángulo. ¿Está? Buenos días, profe. Buenos días, Sebastián. ¿Cómo estás? Listo. Estamos hablando de un rectángulo. Entonces, acordémonos que en un rectángulo siempre tenemos largo, que es este, ¿cierto? Largo. ¿Cierto? Tenemos largo. Tenemos largo. Largo. Y tenemos ancho, ¿cierto? Largo y ancho. Este sería el largo. Este sería el largo. ¿Cierto? Y aquí tenemos el ancho. Entonces, eso tenemos siempre en un rectángulo. Entonces, rectángulo. Me dice lo siguiente. Una de sus dimensiones equivale al triple de la otra. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, que el largo equivale a triple de ¿qué? Del ancho. Entonces, ¿cómo sería? ¿3 por cuánto? Aquí escribí rectángulo, aquí es ancho. ¿3 por cuánto? Si escribimos, a ver, muchachos, préstenme atención. Largo lo voy a representar con una letra L, ¿cierto? Una letra L. Y el ancho lo voy a representar con una letra A. Entonces, si me dice que una de sus dimensiones equivale al triple, y yo digo que es el largo, que el largo equivale al triple del ancho, ¿cómo sería? ¿3 por cuánto? ¿3 por cuánto?
¿3 por cuánto? 3 por A. ¿Por qué razón? Porque yo estoy diciendo que una de sus dimensiones equivale al triple de la otra y yo escogí el largo, pero ustedes pueden escoger el ancho porque no dice cuál es. L es igual a 3 veces A. ¿Listo? Ahora, ¿cómo creen que hallan el perímetro? ¿Cómo sería la forma de hallar el perímetro? La forma normal de hallar un perímetro en esto. ¿Sumar qué con qué? Para hallar perímetro. Sumar los lados. Sumar los lados. O sea, ¿qué sumar? En este caso, para hallar el perímetro, ¿cierto? Para hallar perímetro, se suman largo, más ancho, ¿cierto? Esta es la forma de hallar el perímetro. ¿En dónde saqué yo estas letras? Acordémonos que se halla todo. Y esto que está acá también es ancho, ¿cierto? Esto que está acá también es ancho. Esto que está acá también es ancho. Esto que está acá también es largo, perdón. O sea, estoy sumando todas estas, que es largo, más ancho, más ancho. Y ese perímetro, esto me dice que equivale esa L, más A, ¿equivale a cuánto? ¿Qué es el perímetro? ¿Cuánto equivale? 270. 270. Gracias, 270. Ahora me dice, halle las medidas. ¿Cómo creen que hayan las medidas? Esa L la van a reemplazar por ¿cuánto? Por 3A dos más más 3A 3A, porque es el quinto, más 3A, más 3A, más 3A, más A, más A. más A, igual a 270. Ahora, ¿qué tienen que hacer? Sumar. 3 más 3, ¿cuánto me da? 6 6 6 más 1. más 1, 7. 7 y 7 más Siete. 1, Más 8. otro 1, 8. 8, o sea que me queda 8A, que era básicamente lo que yo les decía del ejercicio número 2. Ahora, ese 8 pasaría ¿a qué? a dividir Pasa por a dividir Por 200. Ahí. 270 dividido entre 8. Y ahora vamos a hacer la división. 33,75. Vamos a 8 por revisar. 3, 24. Vamos a revisar. Entonces, sería 270, ¿cierto? Dividido. Acá voy a hacer. $270. Listo. Entonces, aquí sería 8. Listo. ¿Cuántas cifras están? en 2. 2. ¿Por qué razón? Porque con 2 no caben, sería 27. ¿Qué número multiplicado por 3. 27? 3, profe. 8 por 3, 3. 24. 3. Sobrarían 3. No, ¿Sobrarían 8 por cuánto? 3, 24, no. 3 Nada. por 8, 24. No, sí. Sobrarían 3. Sí, Sí, muy profe, bien. me confundí. Ahí agrego bajo la siguiente cifra que sería 0, ¿cierto? ¿Qué número? Sería también 3. 3. Eso daría 3, 6, ¿no? 6, sí. Aquí, 6. acordémonos, esto los voy a explicar más adelante en matemáticas, pero acá se coloca una coma y se agrega un 0, ¿no? Eso igual les enseñaron en primaria. ¿Qué número multiplicado Por por 7. 8? 7. Que por 8, 56. A 60, 4. 6. No, 3. 3. no, 56 No, a no, 60, 4. 4. Agrego otro 0. 5. Listo. Y ya. 5. 5. Y quedaría ya, sería igual a 0, ¿cierto? Muchas gracias, señorita. Esa señorita Alejandra cuida cómo sabe dividir a la. Entonces aquí sería 0. Muy bien. O sea que la respuesta del ancho sería ¿cuánto? 8 igual a 33,75. 33,75 centímetros. 33.75. Muy bien. Eso sería centímetros. Ahora ustedes, ¿cómo creen que hallan el largo? ¿Cómo hallamos esa L? De largo. Multiplicarlo por Multiplicando 2. por 3. Por 3, perdón. Bien, 3 por, 3. muy bien, muy bien. ¿Por qué razón? 33,75. Porque así me lo da la Tres. fórmula. 3 por A. 30. Por A, Por A. ¿cierto? Sí. Entonces aquí sería
L es igual a 3 A. por 33,75, que sería igual a ¿cuánto? 101,25. 101,25. Acordémonos cómo se hace una multiplicación. Lo único que se hace es quitar las comas y luego las agregamos. Y ya O será sea, multiplicación normal. multiplicación normal. Muy bien. Entonces eso sería por 3 y eso me queda. 101,25. Entonces vamos a revisar. 3 por 5, 15, llevo 15 1. lleva 1. 3 por 7, 3 por 21. 21. 22, 22. llevo 2. 3 por 3, 9. Y 2, 11, llevo 11. 1. Y aquí 3 por sería 3, 9, 10. 10. 10. ¿Y a cuántas comas tengo que agregar? 125. 2. ¿Cierto? ¿Por qué razón? Porque aquí hay 2 números decimales después de la coma. O sea que me daría 10, 101, como lo dijo la señorita Cuida, 101,25 centímetros. Muy bien, señorita Cuida. Listo. Y eso era todo lo que tenían que hacer ahí. Eso era todo. Yo quiero explicar el ejercicio, no todo el ejercicio, pero sí la parte, a ver si lo tienen bien, la parte en donde hacían la conversión, porque yo vi que se equivocaban un poco. ¿Este ejercicio cuál es? Ese ejercicio era el tercero, en donde me decía, el tercero, en donde me Un decía, rectángulo que mide 4 metros, 7 un centímetros. rectángulo, Que mide 4 metros, un rectángulo que mide 4 metros, 4 metros, ¿cierto? 7 centímetros 7 centímetros, de largo, 4 metros, coma, aquí dice coma, 7 7 centímetros centímetros de de largo largo, y otra cosa que me dice, y 3 metros, y 3 metros, 7 decímetros 7 decímetros de ancho. de ancho. Expresa el dice- perímetro en decámetros. Me dice lo siguiente, expresa el perímetro, acá, expresa el perímetro Decámetros. en decámetros. Muy bien. ¿Ustedes cómo creen que es lo primero que yo debo hacer? Pues pasar casi Convertir todos los 4 valores metros a a decámetros. Pero pilas con eso, porque por ejemplo tenemos que pasar primero el largo, porque el largo es por aparte, y luego el ancho, ¿cierto? Entonces, el largo, pasemos esos 4 metros a decámetros. 4 metros, esos 4 metros los vamos a pasar a Multiplicaría decámetros. por 10. No se multiplica, se divide, porque es más grande decámetros. Era lo que yo te decía ayer, Sebastián. Acuérdense de la escalera. Acordémonos de la escalera. Se divide por La 10. escalera se divide Se divide entre por 10. 10. ¿Por qué razón? Porque si ustedes primero Porque en la decámetros está escalera, más arriba que metros. Profe, decámetros queda arriba de metros. decámetros Sí. queda arriba de metros. Por eso es que se divide. Ay, no, De pronto, Era lo que de yo pronto te está, decía. Una de pronto pregunta. está confundiendo decámetros con decímetros. Profe, una pregunta. Dime, mi amor. Yo podía, no sé, pasar los decímetros y los centímetros a metros y a Y luego sumarlo y luego pasar a decámetros, sí. Ah, entonces lo tengo. Sí, esa era también una buena idea. O pasarlos a decámetros todos y sumarlos y ya. Esa sería la más fácil porque solo haces una conversión. Buen pensado. Bueno, harías dos de todas maneras. Bueno, igual es lo mismo. Como lo dijo Sergio, es dividir 4 entre 100. Entre 10, perdón. Entre 10. Entre 10. Y está muy bien, Sergio. Felicitaciones. Esa era la Entonces conversión. ya 0,4. 0,4 decámetros. Eso sería decámetros. Ahora, yo voy a pasar esos 7 centímetros. Voy a pasar esos 7 centímetros ¿a qué? Decámetros. Voy a pasar esos 7 centímetros a decámetros. ¿Listo? Yo no sueño nada. Tú estás la que está loca. Pero si yo no sueño Profe, nada, eso es entonces Sebastián, 7 apaga el tocaría. micrófono, porfa. Espera, apaga el micrófono, Sebastián, porfa. Gracias, Profe. mi amor. Apaga el micrófono, porfa. Entonces tocaría dividir 7 entre 1000. Tocaría dividir 7 entre cuánto. ¿Entre Entre 10, 1000. entre 100 o entre cuánto? Entre 1000.
¿Todos de acuerdo que es entre 1000? ¿Sí o no? Sí. Sí, es porque de centímetros a metros serían 10. No, serían 100. No, de centímetros a decímetros es 10. De decímetros a metros es 100. De metros a decámetros es 1000. Tienes toda la razón. ¿Y eso me daría cuánto? 0,0,7. 007, ¿cierto? Sí. ¿Estarían todos de acuerdo? 1, 2, 3, sí. Decámetros, ¿no? Y ahora eso tendría que haberlo, ¿qué? Sumado. ¿Y cuánto me da esa suma? ¿Quién me dice cuánto me da la suma de 0,4 más 0,0? Creo que 0,407. 007. Vamos a ver. 0,4. Aquí hago un 0, ¿cierto? ¿Cuánto me daría? 0,407. 07. 07, muy bien. 0,407. Y eso sería decámetros, ¿cierto? Decámetros. Ahora hago lo mismo con el ancho. Exactamente lo mismo. Hago las conversiones. Hago las respectivas conversiones. ¿Por qué quería explicar esta parte de conversiones? Porque yo sé que les costó y no entendieron mucho cómo era la parte de conversiones. Aunque muchos sí, me alegra. Entonces, acá yo tengo que convertir 3 metros, ¿cierto? A decámetros, o sea que 3 lo divido, ¿entre cuánto? Entre 10, eso me daría 0,3. Ahora tengo que dividir 7 decímetros, porque ahí no es centímetros, sino decímetros, a decámetros, y ahí ya no lo voy a dividir por 100, por 1000, sino por ¿cuánto? Por 100. Por 100, muy bien. Eso daría 0,07, 0,7. ¿cierto? Entonces aquí sería 3 más 0,07. ¿Y cuánto me da eso? Por favor, me dicen. 0,37. 0,37. Y ya tenemos el largo y ya tenemos el ancho. ¿Quién lo tiene bien de todos ustedes? No, profe, creo que nadie. Listo. Hagamos una cosa, niños. Arréglenlo y lo corrigen. Ya prácticamente les dije 3. ¿O no? Profe, yo lo tengo bien hasta ahí. El 2, el 3 y el quinto. ¿Aquí qué les hace falta? ¿Solo sumar o no? Sumar 2 veces 0,37 y 2 veces 0,407. Y ya. Allí ya hayan el perímetro. ¿Cierto que sí? En este solo les falta sumar. Y ya. Sumar esos 2 datos 2 veces y ya. Y ya tienen el perímetro. Y ya les dije cómo se hacía el segundo y cómo se hacía el quinto. Se los hice prácticamente completos. El segundo solo me faltó multiplicar cuando es 2 por ancho y ya, para hallar el largo. No más. Profe, o sea, en el tercero tocaría, a lo último toca sumar 0,407 más. 0,407 más 0,37 más 0,37 y ya tienes el perímetro en decámetros. Listo, profe. Entonces, por favor, lo arreglan, mientras que yo llamo a lista, arreglan, o sea, la profesora es buena gente y les dio pie, porque yo sé que estos serán más difíciles que los otros, para que ustedes lo arreglaran. Aspiro que este tema de cuando hagamos conversiones esté claro. Si alguien tiene alguna duda, por favor, es el momento de preguntar. Profe, lo de conversiones sí, pero es que a mí lo que no entendí casi fue lo que cuando usted nos daba el perímetro y no nos daba, era lo otro. Eso Mi amor, esto que está acá, ¿pero ya lo entendiste? no. Listo, te vuelvo a explicar, lo vuelvo a explicar, no pasa nada, lo vuelvo a explicar. En ese ejercicio me dice, este es el quinto, estoy explicando el quinto. Préstame toda la atención del mundo al que no haya entendido eso. Me dice el quinto, una de las dimensiones de un rectángulo equivale al triple de la otra. Básicamente, acordémonos que un rectángulo tiene ancho arriba, ancho abajo, largo en un lado y largo en el otro. Hasta ahí bien, ¿cierto, Valeria? Esas son las dimensiones de un rectángulo. 2 veces el ancho y 2 veces el largo. Pero se está diciendo que ese perímetro, o sea, que la suma de todo esto vale 270. O sea, ya tienes la suma de cuánto equivale todo eso. Y adicionalmente a eso también te dice que
que una de las dos dimensiones equivale a 3 veces la otra, ¿cierto? O sea, básicamente que una, por ejemplo, si una vale 2, multiplica 2 por 3, la otra valdría 6. ¿Sí me entiendes? Pero no te están diciendo cuánto equivale. Entonces, ¿tú qué haces? Yo escogí el largo y digo que el largo equivale a 3 veces el ancho, independientemente de lo que sea. Y al largo le coloco la letra L y al ancho le coloco la letra A. Estas son las condiciones que me dicen, que el largo es igual a 3 veces el ancho. ¿Hasta ahí ven? ¿Vale, o no? Listo. ¿Cómo hallas tú un perímetro? ¿Cómo hallas un perímetro de un rectángulo? Sumas largo, más ancho, más ancho. Y eso es igual al perímetro, o sea, suman todas las partes de todo el rectángulo. ¿Sí? Y te está diciendo, entonces, ¿qué vas a hacer? Pero tú ya tienes el perímetro, tú ya sabes cuánto equivale el perímetro. El perímetro vale 270, eso te da el ejercicio. Entonces, L más A equivale a 270. El problema está en que tú no sabes cuánto equivale L y cuánto equivale A. Es lo que te están preguntando. Pero te dieron una condición. ¿Cuál es la condición? Que el largo equivale a 3 veces el ancho. Entonces, en vez de colocar L, ¿tú qué vas a colocar? ¿3 por cuánto? Por el ancho. 3 por A. Y como es 2 veces el largo, entonces sería 3 por A más 3 por A, porque son 2 largos para hallar el perímetro. ¿Listo? Hasta ahí bien. Ahora sumas 3 más 1 más 1. ¿Cuánto da eso? Eso da 8. Entonces sería 8A. Y este 8, que me faltó definirlo acá, este 8 está multiplicando. Entonces pasa al otro lado a dividir. O sea que 270 lo divides entre 8. Eso te da 33,75. Después, y ahí ya hallas el ancho. Ahora, ¿cómo hallas el largo? Multiplicas el 3 por lo que equivale el ancho, que sería ¿qué? 33,75. Eso te da 101,25. Y ya. Ya tienes el ancho y ya tienes el largo. Gracias, profe, por explicarme otra vez. Listo, mi amor. Así es el segundo. El segundo es totalmente igual. El segundo yo ya lo di hasta la mitad. Lo único que faltaba era multiplicar 2 por A. Ya. Va a comprar hoy el día sin IVA el 90% de